Profesor, investigador televisivo, autor del blog Diamantes en Serie. Hoy nos acompaña Alberto Naún García. Él, bueno, podemos decir que lo sabe todo acerca de las series, que cada vez van a más, efectivamente, casi, bueno, no sé, superando incluso al cine, ¿no? Alberto Naún, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido estáis? al programa. Bueno, hace un año que nos encontramos, hablando de series, nos hemos fijado en tu blog Diamantes en Serie y en todo lo que viene, ¿no?, para este año 2016. Hoy, por cierto, he leído que el público de las series es normalmente gente de 40 o a partir de los 40 años. ¿Qué hay de cierto en esto, Alberto? Ahí, como todo, dependerá de, digamos, de los mercados en los que nos movamos. No es lo mismo un mercado español que el mercado estadounidense, por ejemplo, y sobre todo no es lo mismo el público, o habría que diferenciar el público, imaginémonos el público español, que consume series americanas del que consume, digamos, las series que emiten en la televisión tradicional. Ahí sí que el rango de edad suele ser mayor en la televisión tradicional, pero por ejemplo en otras plataformas o en vídeo bajo demanda o incluso en descargas, ahora Netflix, en streaming, ahí es donde hay un público que consume las series estadounidenses o británicas, donde la franja de edad es sensiblemente menor. Alberto, ¿y a qué se debe este fenómeno mundial, ¿no?, de consumo de series? Hay muchas razones. Una de las primeras, por supuesto, es cómo Internet ha globalizado los contenidos. Hoy es muy fácil, si uno tiene un ordenador y una suscripción, pues bien sea a Netflix o a Movistar, Yombi, lo que sea, o incluso descargando, es muy simple ver el último episodio de The Walking Dead que se emitió anoche, o la nueva serie que va a emitir la HBO que se llama Vinyl. Es decir, se ha globalizado hasta tal punto la televisión que la audiencia ya es planetaria. También estamos hablando de productos que tienen, digamos, un tiempo de consumo muy breve. No es lo mismo por la noche, después de cenar, ponerse a ver un capítulo de Big Bang Theory, que son 20 minutos, que ponerse a ver una película, que son 2 horas. Entonces, digamos que ese tipo de cosas, con muchas otras razones, como el aumento digamos, del nivel de producción, hacen que la televisión esté tan de moda y que el fenómeno, lejos de remitir, parece que sigue. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no?, diferentes... Hoy vamos a ver algunas de las series que han tenido mucho éxito y otras que llegan, y sobre todo los temas que abordan, ¿no? Vamos a destacar, bueno, quizá para personas que nunca hayan visto series o que no sean consumidores habituales de series, como puede ser mi caso, Alberto. Mira que de un año aquí todavía no te hemos convencido. No, yo soy muy de cine y no sé, debo estar, bueno, pues en una situación ahí de bloqueo, valga la palabra, y perdonen el error, porque aquí mis compañeros, casi todos, se conocen casi todas las series de las que hoy podemos hacer alguna mención, ¿no? Bueno, para quienes no consumimos series habitualmente, ¿qué nos recomendarías para comenzar? Si fuera una serie, antes que series concretas, yo recomendaría, digamos, que, por ejemplo, las series pueden tener una estética muy cinematográfica. Tú decías, no, a mí me gusta mucho el cine. Hay series desde Boardwalk Empire hasta Mad Men que tienen un aroma muy cinematográfico, incluso un acabado de producción. Estoy pensando en miniseries que, por ejemplo, producía Steven Spielberg, como puede ser The Pacific o Hermanos de Sangre, en las que el nivel de producción es totalmente cinematográfico. Una vez ahí, ¿qué es lo que recomendaría yo? Sobre todo las series anglosajonas, que son las que yo más trabajo, intentaría dedicar un poco de tiempo a ver cuáles son los digamos, gustos que uno tiene, porque está tan fragmentado el mercado televisivo anglosajón que es muy fácil encontrar una serie para ti. Lo que decías antes, no, yo soy una joven entre 20 y 25 años, pues hay todo un canal que se llama en Estados Unidos de CW que busca ese target, con lo cual vas a tener pues series como Supernatural, series como Crónicas Vampíricas, que van a ese tipo de gente. O al revés, yo soy un tipo que le gustan las historias más conspiranoicas, de política, pues tienes Homeland, tienes Mr. Robot. Es decir, es muy fácil encontrar hoy en día, según los intereses temáticos, estéticos, incluso me atrevería a decir ideológicos, el tipo de serie que te va a gustar. Entonces tú me dices, no, a mí me gusta mucho el cine de autor. Pues es que hay incluso un canal que se llama Sundance Channel, que lo que hace es proyectar cine indie, pero también series que tienen ese aroma de peli diferente. Pues yo recomendaría eso, una especie de tiempo para ver qué es lo que a uno le gusta y actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que interesa, no? Bueno, The Walking Dead, que es una de las grandes series, creo que 6 temporadas, un éxito tremendo. Con la de sangre que tiene, ¿eh? Eso es, ¿no? Pero los zombies, en fin, con esa temática, ¿no?
¿Cómo puede gustar tanto? Porque, bueno, salvo siempre... ¿Cómo seduce tanto esa historia? Supongo que habrá, y creo que incluso eso lo hablamos el año pasado, sí que hay gente pues que, digamos, morbosa, que lo que le gusta es solo la sangre y las pústulas y todo lo que sea, pero The Walking Dead nos interesa sobre todo por los conflictos que plantean los humanos. ¿Por qué? Porque digamos que es una especie de fantasía de el fin del mundo, por llamarlo de alguna forma, un apocalipsis que gracias a Dios no vamos a vivir ninguno de los que está aquí, y algo que tiene toda actividad artística, digamos, nos permite una experiencia vicaria, es decir, vivir un qué pasaría si. Eso lo juntamos con un buen nivel de producción, con una serie que trabaja muy bien algunos de los personajes, que pone conflictos siempre a flor de piel, y lo que tenemos es una serie que engancha mucho. ¿Por qué? Porque no es difícil de seguir, porque no es muy compleja argumentalmente, pero sin embargo emocionalmente engancha mucho. Recomiéndanos, Alberto, alguna serie más melancólica, más triste. Yo de triste o de melancólica hay una serie que a mí me fascina, que es precisamente la que hablamos antes de Sundance Channel, que es un canal, ¿no?, como nacido del Festival de Cine de Sundance. Es una serie que se llama Rectify, viene a ser algo así como rectificar, y es la historia de un condenado a muerte que sale después de 19 años en prisión, y todo el tono, toda la estética y todos los conflictos internos de ese protagonista parten de esa idea, ¿no?, de esa especie de melancolía por el tiempo perdido, esa especie de asombro ante un mundo que ha cambiado tanto en esos 19 años, y al final es una reflexión sobre la culpa, el perdón, la redención, con lo cual hay muchos temas muy interesantes que lo bueno que tiene la serialidad es que permite enfocarlos, porque no son 2 horas lo que dedicamos a una historia, sino a lo mejor 30 horas o 40, permite enfocarlos desde muy diversos puntos de vista y así enriquecer la historia y el disfrute del espectador. Bueno, Juego de Tronos, que tuvimos además aquí capítulo en Navarra, ¿no?, en las Bardenas reales, en la ribera de Navarra, entre la época medieval y la fantasía. Sí, es una especie de fantasía épica ambientada, ¿no?, una especie casi de época medieval donde hay dragones, donde hay fantasía. ¿Por qué fascina tanto Juego de Tronos? No porque haya navarros que hayan salido de extras en la serie, sino precisamente también por el nivel de producción, lo que decíamos antes, ¿no?, hablando de la calidad o la cualidad cinematográfica de las series, uno lo ve y dice, esto está muy bien, y hay unas batallas, y hay un muro, y hay unos efectos especiales que uno se olvida de que está en el salón de casa y parece que está en una pantalla de cine. Pero junto a eso tenemos toda una lectura casi política, donde todo el mundo es malo, malísimo, donde hay un montón de maquiavelos escondidos, donde se encuentra un equilibrio bastante interesante entre esa potencia de la historia al mismo tiempo que nos provee a los espectadores de diversos, digamos, shocks, en escenas de violencia o de sexo o en batallas o en diálogos memorables. Es en ese caso una especie casi de novela río, donde una vez que entras, una vez que llegas a sumergirte en ese relato es muy difícil salir porque estás en todos los rincones de un mundo imaginario. ¿Apto para todos los públicos? No. No, la verdad es que Juego de Tronos es una serie dura, es una serie violenta, es una serie que tiene escenas fuertes, y no es apta para todos los públicos. Dicho esto, sí es cierto que se ha ido suavizando conforme se ha hecho más popular. La primera temporada prácticamente uno le salpicaba la sangre, no estoy diciendo que ahora sea el cordero de Norin, ni mucho menos, pero sí que es una serie ahora un poquito más visible, digamos, para todos los públicos, que antes, que era una serie mucho más violenta, mucho más sexual, y ahora, pues sin dejar de serlo, sí que al popularizarse, lo que decíamos antes, también ha limado esas áreas. Tenemos The Americans, que me gustaría que viéramos, pero también The Leftovers, creo que The Leftovers es una, como de las grandes series, de las grandes últimas series, sobre todo en este caso, digamos, para la crítica estadounidense. También ha gustado mucho la crítica española. Aquí, pues eso, ¿no? Se emite por todas estas series de las que estamos hablando, las emite cualquiera que tenga una suscripción de cable. The Leftovers parte de una premisa interesante, y ahí se nota que está uno de los creadores de Lost, que es que de repente desaparece el 2% de la población. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que haría una serie habitual en estos casos? Centrarse en el misterio. ¿Por qué han desaparecido? Que es lo que le pasaba a Lost, que planteaba un gran enigma que luego, y que nadie me pegue, decepcionaba mucho con su resolución, porque no lo resolvía. ¿Qué es lo que hace The Leftovers? Centrarse mucho más en lo que hablábamos antes, en el drama de la pérdida, en la culpa del superviviente, en cómo rehacer las vidas cuando, por ejemplo, tu hijo ha desaparecido. Al final es una especie de gran tratado sobre cómo mantener la esperanza en el mundo. Eso con respecto a The Leftovers. Y The Americans, que para mí es una de las series... Espías rusos en Estados Unidos, es una de las series para mí ahora mismo más complejas y más interesantes de las series británicas y estadounidenses, que, como dices, parte de una premisa muy interesante,
que es dos espías rusos, que en este caso soviéticos, para ser más precisos, que en el año 80, que es cuando empieza, 81, cuando empieza el mandato de Reagan, están, digamos, escondidos como una perfecta familia americana en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que como parte de ese, digamos, coartada de familia americana, tienen 2 hijos. Y entonces todo eso va a generar una tensión entre familia, política, ideología, geoestrategia, muy interesante y con unos momentos realmente al nivel de lo que pudo ser Breaking Bad, que los más seriéfilos seguro que la adoran. Seguro que sí. Bueno, si nos estamos fijando un poquito en el producto británico, referencias también al producto americano, creo que también hay buenas series en Escandinavia, por ejemplo. Ahora, ¿no?, se ha puesto, digamos, que es algo que donde, por ejemplo, el mercado español puede buscar un espejo. Y de hecho ya lo está haciendo con parte con Ministerio del Tiempo y demás, pero se ha puesto, por ejemplo, muy de moda lo que llaman el Nordic Noir, ¿no? el cine negro nórdico, Escandinavia, Dinamarca, series como Borgen, series como Brown Broen, que es El Puente, series como The Killing, For Briddelsen se llamaba, no es que sepa danés, pero me aprendí el nombre en su día. Es decir, hay toda una tendencia donde los países nórdicos han sabido crear una imagen de marca muy relacionada también con todo el fenómeno literario, pues de los Millennium, los Henning Mankell y demás, en la que han sabido vender muy bien esos productos, primero al mercado británico, y de ahí se ha desparramado, digamos, el éxito con remakes en Estados Unidos, con emisiones en todo el mundo. Entonces, son series que tienen muy buen, digamos, aroma, es decir, son como muy locales, pero al mismo tiempo, como todo el cine negro, plantea muchos temas que tienen que ver con una reflexión sobre la sociedad, sobre la maldad, sobre el crimen, que las hacen muy universales y al mismo tiempo muy apetitosas. Por eso decía que ahí es donde quizás un mercado como el español, que es algo que ya está haciendo el francés o el italiano, puede buscar esas propuestas de calidad con una personalidad muy marcada y que les permitan venderse bien en el extranjero, que es algo que, insisto, el Ministerio del Tiempo, por ejemplo, está consiguiendo. Es una serie que a lo mejor aquí, que tuvo éxito, pero no tuvo un éxito gigantesco en cuanto a espectadores. Sin embargo, se ha vendido estupendamente bien o ha tenido mucha aceptación en mercados internacionales, gracias a lo que decíamos antes, la globalización, las descargas. ¿Qué va a ocurrir? Que eso puede generar un efecto de retroalimentación. Es lo que ha pasado con las series nórdicas. Bueno, hoy nos quedamos con esta historia, pero vamos a quedar otro día, profesor Alberto El año que viene. O antes, incluso, ¿no?, para hablar un poquito más también con más detalle, ¿no?, de las series de televisión en nuestro país, su calidad y su prosperidad y su futuro. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchísimas gracias, Alberto. Profesor, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, seguimos adelante. Fíjense ustedes, ¿saben lo que es realmente un giroscopo o giroscopio? Ahora se lo vamos a preguntar a nuestros científicos. Comenzamos con nuestra sección Píldora de Ciencia. Bueno, Café con Ciencia, y 2 científicos nos acompañan, Javier Armentia y Joaquín Sevilla, el presidente del Club de Amigos de la Ciencia y uno de los miembros de honor, podríamos decirlo, de este Club de Amigos de la Ciencia. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues encantados de retomar una sección. Ya os echábamos de menos, ¿eh? Estas píldoras científicas. Que los científicos somos muy despistados y a veces entre unas cosas y otras, fíjate, pero se van juntando. O sea, queríamos ya traeros a veces pues algunos experimentos, algunos chismillos de estos como el giróscopo y algunas noticias que yo creo que poco a poco pues iremos desgranando, ¿no? Joaquín Sevilla, que nos ha traído múltiples artilugios, valga la expresión, al programa. Y viene hoy con el giróscopo. Con uno más. ¿Qué tal estás, Joaquín? Bienvenido, Muy buenas bien, tardes. Muchas gracias. Bueno, nos vais a hablar, ¿no?, de para qué sirve, qué es esto, y su función, pero principalmente. Pero os lo Joaquín, introducimos con una historia un poquito mayor. Porque lo que queríamos ver es comparar cómo funciona un chisme de estos aquí en la Tierra, que es donde vamos a hacer el experimento, y cómo funciona en el espacio, para lo cual tenemos ahí un vídeo, aprovechando el hecho de que mañana es el aniversario del primer viaje, el viaje de Yuri Gagarin, este famoso. El 65º. Fue un 12 de abril de 1961 cuando Yuri Gagarin se montó en la Vostok 1, que era el cohete soviético que le llevó a estar unas cuantas horas fuera de la Tierra y poner a orbitarse. Y él dijo una frase que nosotros hemos cogido en el planetario y desde hace unos cuantos años la celebramos diciendo que diga la gente que entra al planetario, grite «Poyajali». Yo no sé ruso, pero eso en ruso viene a ser «allá vamos».
porque él estaba muy emocionado, él tenía 27 años, luego fue un personaje realmente conocido en todo el mundo, murió muy joven en un accidente aéreo, pero él no sabía que se iba a convertir en la primera persona que subiría al espacio. Claro. Fíjate. Vamos a pensar un poco, ¿no? Exacto, ya, ¿no? La repercusión que tiene este hecho que celebramos mañana, Joaquín y Javier, ¿no? ¿Qué ha supuesto ese viaje para el mundo? La verdad es que la conquista del espacio, por decirlo en términos que suenan ya viejos, pero que es real, ha supuesto pues, un montón de cambios. Ahora mismo la televisión, ya que estamos en televisión, viaja por el mundo por enlaces vía satélite, las conversaciones telefónicas han ido mucho tiempo, ahora van por fibra óptica, que es hasta mejor. Pero vamos, hay centenares de satélites dando un montón de servicios a muchos sectores de la vida civil. Bueno, un hecho de esta naturaleza, Javier, se va a conmemorar en el planetario de Pamplona con una visita de un cosmonauta que ha estado 500 días exactamente, ¿verdad?, en el espacio. ¿Quién es? Háblanos de él. Oleg Kotov es ruso, es médico, estuvo trabajando en Baikonur como médico precisamente en la escuela de pilotos, en la escuela de cosmonautas. Eso es que los rusos dicen cosmonautas y nosotros decimos astronautas, ¿no? Un poco por la herencia francesa. Los chinos dicen taikonautas, para complicarlo todo un poco más. Bueno, pues este joven cosmonauta, pero que ha ido acumulando en varias misiones a la estación espacial, la última a finales del año 2013, estuvo 6 meses entre 2013 y 2014, ha estado haciendo muchos experimentos ahí en la estación espacial y se convirtió, fíjate, aquí le vemos en unas imágenes muy especiales en noviembre del año 2013, él es de la izquierda, el otro se llama Ryazinsky, Oleg Kotov y Sergei Ryazinsky, que están ahí haciendo una EVA, un viaje extravehicular. Estaban instalando unas cámaras de estas como las que usan los deportistas, las GoPro y tal, y lo estamos viendo, eso es una imagen es una GoPro espacial canadiense, ¿no? Y le están poniendo, pero fíjate, lo que tiene él en esa cosa rara, que es como una hacha extraña, mira, que no está ahí agitándola y enseñándola, era la antorcha olímpica de los Juegos de Invierno de Moscú de 2014. Y subió, fue la primera vez que una antorcha olímpica subió al espacio. Evidentemente no pudieron encenderla porque en el espacio no hay aire y no se podría encender la antorcha, pero bueno, sí la enseñaron ahí a todo el mundo y esta es una de las imágenes que pasó a la historia. Él ha estado bastantes temporadas haciendo diversas labores y experimentos, sobre todo relacionados con su campo de investigación, que es la medicina. Y nos lo va a contar, va a venir mañana al ¿verdad? Planetario ¿7:30? A las 7:30 en la Sala Torlamira, a hablar precisamente de cómo es vivir en el espacio. Bueno, interesante la conferencia, desde luego puede suscitar el interés de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y de todos aquellos amantes del espacio y de la ciencia. Yo de niño quería ser astronauta, y esas cosas, y una generación estuvimos allí realmente emocionados, ¿no? El espacio ha servido, entre otras cosas, para eso, ¿no? Para enseñarnos un lugar que es terriblemente diferente de lo que tenemos en la Tierra, ¿no? Y por eso hoy Joaquín, fíjate que estabas todo ahí con el giróscopo, pero con un giróscopo que es un ejemplo muy sencillo de algo que funciona muy diferente aquí que en la Estación Espacial. Claro. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Y qué es un giróscopo exactamente, Joaquín? ¿Cómo funciona aquí y cómo funciona en el espacio? Es una peonza, pero diseñada para que funcione muy bien, que tiene mucho peso alrededor y está metida dentro de una carcasa para que la podamos sujetar. Pero fundamentalmente, fíjate que tiene un movimiento extraño. Es eso, es una peonza. Yo arranco esta también. Lo arrancas y lo único que haces es girar, ¿no? Ponerla a dar vueltas. Y entonces lo que pasa es que al sujetar... Aquí la veis, la tengo yo en mi mano y ahora vais a ver, eso es, cómo se sujeta magníficamente bien. Se sujeta ahí. Incluso va girando y no se cae. Bueno, al final sí se caería. De hecho, la puedes colgar. Fíjate, lo característico es ese movimiento, mira cómo mantiene su orientación, ese movimiento de pero giro. va girando. Todos estamos acostumbrados a que las peonzas, cuando las lanzas, hacen esa precesión. Nuestro planeta es una peonza, en cierto modo, debido a que está la Luna, tiene también ese movimiento. Y ese movimiento es, desde luego, está causado por algo que lo sentimos muy bien aquí, en el suelo. ¿Puedo dejar aquí, Joaquín? Es el peso, Podemos dejar esta también, ¿verdad? Sí, perfectamente. Eso es. Es el peso. El peso hace que esta peonza que mantiene su momento de giro, digamos su energía porque está girando, tiene esa respuesta. Lo hemos sentido todos, por ejemplo, y es lo que hace que las motos o las bicicletas sean tan estables, ¿no? Bueno, Javier me decía, ¿tú te has fijado cuando utilizas el secador qué sensación tienes?
Claro, no sé si te has fijado alguna vez un secador, el secador tiene una pieza que está girando dentro y en cierto modo se comporta como un giróscopo. Cuando intentas mover el secador hacia fuera de ti, por ejemplo, yo no, porque no tengo estas melenas. Yo lo voy a probar luego, pero cuando estás con el cepillo y estás estirando, al mover así, de repente notarás que en alguna de las posiciones la mano se te va más y en otras te cuesta, ¿no? Eso es precisamente el efecto del giróscopo. Sí. Bueno, y en el espacio, ¿qué pasa en el espacio con el giróscopo? Claro, lo que estamos viendo, o sea, es que cuando está girando, quiere mantener, como decía Javier, esa especie de energía de giro. Su situación de estar girando la quiere mantener todo el tiempo y por eso se sujeta en la punta del dedo con mucha más... fijaros qué diferencia. No, la verdad es que vamos a ver, ya que estamos viendo las imágenes, cómo cuando yo lo sujetaba con la cuerda estaba dando vueltas y ahí no da vueltas. En la dirección en la que lo deja se queda manteniendo siempre la misma dirección. Eso es lo que ocurre. Esa energía de giro, que en realidad no es energía, esa cantidad de giro, por decir así, que la quiere mantener siempre y por lo tanto mantener la dirección, si no hay ninguna fuerza que lo aparte de ello, que es lo que ocurre en el espacio, pues se queda en esa posición. En cambio en la Tierra tenemos el peso, que siempre está estirando de él, y la manera que tiene de hacerlo es esas vueltas que estaba dando cuando lo colgaba de la cuerda. El peso es el responsable de ese giro. Y esto, que aquí lo vemos en un juguete, que están diseñados en parte para hacer las demostraciones en la escuela, porque es un sistema más simple, pero quien tiene una experiencia de primera mano en el mundo real son los motoristas. En una moto están las ruedas girando y manteniendo esa cantidad de giro, ¿no? Ese momento angular, que es como se llama técnicamente, y que hace que la moto sea estable. Cuando un motorista quiere girar, lo que hace no es torcer el manillar, sino volcar el peso. Y eso se ve muy bien en las motos de carreras, como se vuelcan un montón. Es colgarte, que es lo mismo que pasaba con el giróscopo. Al poner el peso ahí, entonces gira para allá. Entonces, lo mismo en la moto, que está girando en este sentido, al colgar el peso para acá, gira para allá, y al colgar el peso para el otro lado, gira de la otra forma. Claro, en el espacio, sin embargo, no tenemos el peso, es decir, el peso está compensado porque están en órbita, ¿no? Y entonces lo que veíamos ahí, era Tim Peake, que está actualmente, es un astronauta británico que está en la estación espacial y mandaba hace unas semanas precisamente este vídeo, ¿no? Iremos trayendo también a esta sección algunos vídeos un poco curiosos, ¿no? Y lo queríamos mostrar precisamente por eso, ¿no? No nos damos cuenta de algo tan sencillo como una peonza no funciona igual. Ten en cuenta que las cosas que estamos acostumbrados a que caigan, por ejemplo, algo que se sujeta en un vaso, en el espacio no pasa eso. En el espacio se queda flotando porque nada lo une al vaso, ¿no? Con lo cual das la vuelta al vaso y no se cae el agua, ¿no? Bueno, Café con Ciencia y esta lección de ciencia con el giróscopo, si no habíamos recalado nunca o no habíamos prestado atención a un artilugio de esta naturaleza o ni siquiera lo conocíamos, como podía ser mi caso, pues ya tenemos ahí la experiencia de ver cómo funciona aquí en la Tierra y de verlo a través de ese vídeo cómo funciona también en el espacio, ¿no? Abrimos aquí de nuevo, o retomamos nuestra sección de ciencia. Otro día nos vamos a tomar el café, no solo le va a dar nombre a nuestra sección, sino que nos tomaremos el cafecito todos, ¿de acuerdo? Muy bien. Javier Armentia, muchísimas gracias, que sea un éxito la jornada de mañana a las 7:30 de la tarde. Aquí estaremos. Efectivamente, con un cosmonauta experto en el planetario de Pamplona. Joaquín Sevilla, muchísimas gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Bueno, espero que hayan sido de su interés todos estos contenidos que hemos seleccionado para ustedes. Gracias por acompañarnos y mañana les proponemos otro programa, ya saben, a partir de las 4 de la tarde, con nuevas historias que mucho tienen que ver con los comercios centenarios de Pamplona. Mañana les esperamos, como siempre, a las 4 de la tarde. Adiós.